Amén. Primero quiero pedirles disculpas porque realmente después de una semana se me olvidó lo que les había dicho sobre la continuidad del mensaje y continué con el 12º milagro de Eliseo, pero hoy vamos a concluir. Creo que el Señor realmente tiene muchas cosas preciosas a decirnos a través del resto de este mensaje. Pidamos su orientación. Padre amado, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad de estar aquí expuestos a tu presencia, a la luz de tu verdad. Señor, danos de ese pan de los cielos cada día, aliméntanos porque espiritualmente lo necesitamos todos los días. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces estábamos meditando sobre cómo existe, o mejor dicho, el corazón de Dios tiene toda la disposición y la voluntad de ayudar a todos. Él está disponible para todos. Y vimos por último cómo los extranjeros como Naamán, como su esposa y el propio rey de Siria creyeron en el mensaje simple, en ese mensaje tan precioso al mismo tiempo que dio aquella muchacha de Israel que estaba en condiciones de cautiverio. Qué precioso corazón tenía esta joven que a pesar de que Naamán la había llevado cautiva para Siria, ella no reservó para sí la buena noticia de que alguien en Israel podría ser la clave para curar la lepra de Naamán, su señor. De hecho, no era propiamente el hombre Eliseo, sino el Dios de Eliseo, pero que el Señor siempre usa a sus siervos para manifestar sus grandezas en esta tierra. Vemos entonces aquí la fe que hubo, la manifestación preciosa de confianza, de esperanza que se inició en el corazón de estas personas y tomaron la iniciativa inmediata de poder ir a Israel con todo lo necesario, hasta con dinero según ellos, para poder pagar al médico de Galaad por la cura que él recibiría. Hubo entonces sensibilidad en estos extranjeros. Hubo en ellos la disposición también, ¿verdad?, de viajar e ir hasta Israel para encontrar la anhelada liberación. Pero también eso quiere decir que Dios está buscando el bien de todos los seres humanos. Fíjense ustedes que Él propició la presencia de aquella muchacha en la propia casa de una persona que estaba siendo un verdugo, digámoslo de esa manera, porque estaban invadiendo Israel, estaban hiriendo, este era un enemigo. Pero aún así, es el Dios precioso de Israel que estaban lastimando a su pueblo. Él envía a aquella muchacha para servir de fuente de luz para llevar a Naamán al lugar para ser curado. Entonces hay algo preciosísimo allí que realmente vale la pena considerar. Y vamos en este momento a ver otra parte indispensable para entender el final de este mensaje. Aquí encontramos en Segundo de Reyes, capítulo número 5, si ustedes van conmigo ahí, dice en el verso número 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel.
Salió pues él, Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Bueno, esto que está aquí registrado no está por acaso. No es algo fortuito aquí o simplemente para registrar lo que Naamán llevaba consigo como para pagar su cura. Lo cierto es que en el mundo las personas que están enfermas están dispuestas a pagar, si tienen dinero, cualquier cosa, cualquier suma de dinero con tal de ser curados. Personas con cualquier tipo de enfermedad y principalmente las que hoy están siendo hasta consideradas incurables debido a la magnitud de su desconocimiento. Las personas hasta se dejan llevar a experimentos, ¿verdad? Vacunas experimentales, procesos médicos experimentales con tal de ser curados. Lo que quiero mencionar y llamar la atención de ustedes es que hay un precio alto para la cura de las personas. ¿Cuánto vale la cura de tu enfermedad? ¿O cuánto vale la cura de una persona que está enferma? Bueno, este detalle aquí es muy importante, porque cuando estamos hablando, yo hice un cálculo y también leí sobre otros cálculos de otros comentaristas de las Escrituras, pero aquí hay una cantidad aproximada, porque desde la época de Eliseo hasta el día de hoy, el valor de las monedas sin duda ha cambiado en gran manera. Lo que no ha cambiado demasiado realmente es el valor del oro, ¿verdad? Y es en esa estimativa que nosotros vamos a ver el precio o el valor del dinero que este hombre llevaba consigo a Israel. 20 piezas de plata hoy aproximadamente serían unos 34,000 quetzales, solo en la plata, ¿verdad? Bueno, la verdad es que podría ser mucho más que eso. Sin embargo, es más o menos una cantidad aproximada, pero él también llevaba consigo 6,000 piezas de oro, fíjense, 20 piezas de plata. Y antes de seguir o dar el detalle de esas 6,000 piezas de plata o 6,000 ciclos de plata, que era la medida, la moneda más común, más usada en aquella época, quiero que ustedes me acompañen, por favor, a segundo libro de Crónicas, capítulo número 25, porque ahí encontramos un detalle por demás de importante. Segundo de Crónicas, capítulo 25, verso número 5. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Y después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra. Él iba a iniciar una guerra. Y dice que tenían lanza y escudo. Y luego, para poder aumentar más soldados a su ejército, él ya tenía 300,000. Dice, y de Israel tomó a sueldo, o sea, les pagó el sueldo por 100 talentos de plata, 100 talentos de plata. ¿Cuántos talentos traía este hombre? Dice que traía en el verso 5, 10 talentos de plata. Fíjense pues, 10 talentos de plata llevaba Naamán consigo. Y aquí Amasías pagó
más o menos en esa época, aproximadamente, pagó 100 talentos de plata. O sea, si aquí él llevaba 10 talentos, él pagó 100 talentos, o sea, 10 veces más, a 100,000 hombres valientes. Ahora, esto aquí es un detalle preciosísimo, porque nos está mostrando realmente el valor de un talento de plata. Él pagó a esos soldados para ir a la guerra. O sea, hoy en día estamos oyendo noticias de la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo los soldados están yendo a pelear por cierta cantidad de dinero. O sea, ellos están arriesgando sus vidas, tal vez para proveer a su familia mejores condiciones de vida, pero están arriesgando sus vidas para ir y morir en la guerra. Entonces, no era simplemente un salario cualquiera, ¿verdad? Tenían que ser algo alto para que alguien estuviera dispuesto a ir a guerrear por alguien más, como era el caso de estos israelitas a favor de Judá, a pesar de que eran sus hermanos, pero no era nada fácil. Y dice 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Eso significa que si con 100 talentos de plata él alquiló a sueldo a 100,000 hombres, un talento de plata era suficiente para 1,000 hombres. Fíjense pues, un talento de plata para 1,000 hombres. Significa entonces que los 20 talentos de plata, los 10 talentos de plata que estaba llevando Naamán consigo eran suficientes para pagar el sueldo de hombres valientes para ir a la guerra, de nada más y nada menos que 10,000 hombres. Eso es una cosa exagerada, ¿verdad? Pero es lo que la propia Escritura nos está mostrando aquí. Él estaba con la capacidad, Naamán, ahí. Y en aquella época habían guerras, ¿verdad? Y ellos tenían dinero para comprar también soldados. 10,000 hombres valientes para ir a la guerra. Bueno, eso es solamente los 10 talentos de plata. Pero él también llevaba 6,000 ciclos de oro, ¿verdad? ¿Cómo sería eso hoy en día? Bueno, el oro actualmente se cotiza en gramos, ¿verdad? Cada gramo de oro hoy en día, depende creo también del país, pero en lo general en el mundo el oro es casi del mismo valor. Cada gramo de oro es pagado por 78,81 centavos de dólar. Un gramo de oro, 78, digamos 80 dólares. ¿Eh? 80 dólares por un gramo de oro. Ahora, un ciclo de plata, un ciclo de oro era la cantidad de 11,4 gramos. 11,4 gramos de oro, ¿verdad? Eso era un ciclo. O sea, entonces él llevaba 6,000. En total, para resumir esta cantidad y no tomar demasiado tiempo, quiere decir que este hombre, Naamán, llevaba en la cantidad de oro aproximadamente, escuchen por favor, 5,390,000 dólares. Eso es en la cantidad de hoy. Quiere decir que aproximadamente él tenía, hablando en quetzales, una cantidad de 9,360,000 quetzales que él llevaba consigo. Ustedes van a decir, no, eso es una exageración. Bueno, hay otros autores, comentaristas que también dicen lo mismo. Hay un comentarista llamado Dilday. Y este señor, este hermano, él hizo el cálculo de lo que él llevaba y según él, Naamán llevaba consigo una cantidad de 1,200,000 dólares. O sea, si estamos hablando en quetzales, 1,200,000 va más allá de 9,000
quetzales, 9 millones de quetzales aproximadamente. Entonces no huye de mi propio cálculo aquí en relación a la cantidad. ¿Pero qué? ¿Por qué estamos mencionando esto? Para que ustedes vean lo que el hombre Naamán estaba dispuesto a pagar. ¿Por qué llevó consigo eso? ¿Por qué se arriesgó que lo asaltaran en el camino? Bueno, llevaba definitivamente soldados con él, guerreros para protegerlo. Pero él no solo llevaba eso para mostrar a Eliseo o a o al rey de Israel, Joram, que él tenía la capacidad para poder pagar. No, él pretendía de veras poder lo que le pidiera el profeta. Bueno, ¿cuánto traes ahí? Todo, pues déjalo aquí y vea, seguramente que no hubiera sido curado si Eliseo hubiera aceptado toda esa cantidad de dinero o un poco de dinero. El hecho es que eso nos indica que el precio que un hombre está dispuesto a pagar por la cura de su terrible enfermedad puede ser todo lo que tiene. Es interesante que cuando Job estaba enfermo, el propio Satanás se atrevió a decirle al Señor, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, dice. Tócale y vas a ver que se enferme y va a ver si no blasfema contra ti. Gracias a Dios que Job no blasfemó, no pecó contra el Señor. Pero Satanás sabe el concepto que nosotros mismos tenemos de nosotros y cuánto nos amamos a sí mismos. Infelizmente hoy no todos los hombres pueden o tienen dinero suficiente para pagar el tratamiento para una enfermedad incurable, o una grave enfermedad. Hasta el día de hoy también hay otros que prefieren morir que gastar lo poco que tienen o lo mucho que tienen, debido a que aman más el dinero que su propia vida. Pero por otro lado, hasta el día de hoy, esta es una muy buena noticia, todos en el mundo, tengan o no tengan dinero, tienen la oportunidad de ser curados gratuitamente por el Dios de Israel. Si tan solamente están dispuestos a humillarse y a rogar por ayuda. Bien dijo esta muchacha en el versículo número 3 del capítulo 5 de Segundo de Reyes, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. O sea, está dando a entender que era necesario que ese grande comandante, ese alto comandante, muy estimado por todos, hasta por él mismo, tal vez tenía un mayor concepto de sí que el de que debía de tener. Sin embargo, el requisito que se le pedía de parte del Espíritu no era propiamente la muchacha que dijo eso, sino que él necesitaba rogar. ¿Qué significa? Humillarse. Necesitaba humillarse delante del Señor para poder ser curado. Entonces, la pregunta hoy es, ¿cuánto vale nuestra cura? ¿Cuánto vale nuestra cura? ¿Cuánto vale nuestra liberación? ¿Cuánto vale realmente el perdón de nuestros pecados? De hecho, podemos decir que Dios ya pagó el precio de tus pecados. Dios ya pagó el precio de tu enfermedad. Lo hizo a través de haber manifestado la gloria de su Hijo Jesucristo. Lo único que ahora Él nos pide a cada uno de nosotros, los seres humanos, es tener un corazón humilde y acercarnos como aquel hombre leproso, diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Él va a decir lo mismo que le dijo al otro: quiero, sé limpio. El Señor quiere limpiarlo. Él ya pagó el precio. Ya pagó el precio. Vean ustedes un ejemplo tan precioso, como el Señor envió a aquella joven, aquella muchacha de Siria, que fue llevada en condiciones muy desfavorables, porque dejó su familia, dejó su país, dejó probablemente sus expectativas de vida como mujer, y se convirtió en una cautiva. Pero estando en ese cautiverio y en ese sufrimiento, en esa separación, ella tuvo la capacidad, debido a que tenía una comunión verdadera con el Dios de Israel y conocía al profeta de Dios, de poder expresar palabras de bendición para aquel que la había maltratado, que la había convertido en esclava. Eso solo lo hace el corazón de Dios. Eso solo lo hace alguien que tiene comunión con Dios, que conoce el corazón de Dios, que tiene la capacidad de perdonar debido a que tiene a Dios dentro de su propio corazón. Esta muchacha representa a nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra
Vino a este mundo, a un mundo que sí, Él lo crió, como dice la Escritura, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, ¿verdad? Él vino, como dice el libro de Isaías capítulo 53, él es el siervo que sufre, como leamos ahí en el versículo número 4 de Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como la condición de aquella joven. Mas Él, dice nuestro Señor, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea, ella estaba sufriendo, pero ella estaba siendo enviada como un vaso de misericordia para manifestar su gracia a aquella persona que estaba perdida, como Naamán. Así Cristo vino a esta tierra y el castigo de nuestro paso es sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vean ustedes qué precioso esto. Por la herida de la muchacha, por la condición desfavorable de vida, una puerta de esperanza se abrió para Naamán. Y así para este mundo también. Bien dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 6 y verso número 20. 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en el 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Está hablando del precio de la sangre de Jesucristo. Entonces Dios ya pagó el precio. Él no está pidiéndonos a nosotros algo a cambio. Él nos dio. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Él siempre está dando y no está esperando de nosotros algo material. Lo que sí Él espera de nosotros es la actitud humilde y el reconocimiento de nuestro pecado. Entonces llegamos ahora a otro aspecto importantísimo, porque por un lado hemos visto la sensibilidad de los extranjeros, como Naamán, como la esposa de Naamán y hasta el rey de Siria, que creyeron en que había poder suficiente en Israel para curarlo de su lepra. Ahora llega él a Israel y dice aquí, vamos a leer juntos en el verso número 6, dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, que realmente era una, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, el rey Joram, en primer lugar, está manifestando aquí la triste realidad de su vida y la triste realidad de su reino, del reino de Israel, ¿verdad? Porque él está prácticamente mostrando que él no tenía comunión con Dios. Porque ¿cómo él podía estar pensando? Él estaba interpretando mal las palabras del rey de Siria. Lo que está diciendo el rey de Siria en otro sentido es, mira, te envío aquí porque él ya había oído que era el profeta que lo iba a curar, no el rey. Pero él está dirigiéndose de rey a rey para que éste dé las órdenes necesarias para ir con Eliseo. Pero no hay duda que desde aquella época eran los profetas de Dios los que gobernaban, que era Dios gobernando a través de ellos, a pesar de haber reyes, porque la mayoría de ellos eran impíos, como el caso de Acab en los días de Elías, ¿verdad? Entonces,
Aquí él interpretó equivocado, pero él interpretó mal las palabras del rey de Siria porque él mismo no tenía comunión con Dios. Él pudo haber leído y dicho, bueno, no se preocupe, es mi Dios, el Dios de Israel que los va a ayudar. Pero como vivían en una época de gran apostasía, es decir, alejados de la fe en el Dios de Israel y alejados totalmente de la comunión, porque ni siquiera se recordó del profeta Eliseo. Él podría haber dicho, no soy yo, es Eliseo a quien ustedes tienen que ir, pero yo lo puedo mandar a llamar. En lugar de eso, después de haber dado un show de incredulidad, haber dado un show de impotencia y de incapacidad humana, ¿verdad? Y de la falta de entendimiento de las cosas espirituales, entonces Eliseo entra en acción. Y dice aquí, en el verso número 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, porque estaba él totalmente fuera de sí, porque se sentía humillado y se sentía indignado, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? No tenías por qué hacerlo. Venga ahora a mí, Naamán, y sabrá que hay profeta en Israel. Era lo que el rey Joram tenía que haber hecho, pero no lo hizo otra vez para mostrar la actitud, porque eso reveló la condición espiritual de él y de su pueblo, alejados completamente del Señor. Y esto realmente muestra cómo era también en los días de Jesús, cómo él vino, como él contó, se recuerdan, cuando está en Nazaret, contando a él en Lucas capítulo 4, verso 18 hasta el 30, él está hablando de cómo en los días de Eliseo habían leprosos en Israel, pero ni uno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio, el extranjero. ¿Por qué estaba hablando él eso? Porque él mismo, el Hijo de Dios, estaba en medio de ellos y ellos no estaban viendo la manifestación de Dios. Como Joram no podía ver que Eliseo estaba ahí realmente como un siervo de Dios para ayudar a todos. Pero por la incredulidad, que era fruto de la falta de comunión, entonces ellos no podían verlo. Así como tampoco vieron a Jesús como la puerta de esperanza, no vieron a Jesús como el Mesías que estaban esperando, sino lo rechazaron y obviamente también ellos mismos cerraron la oportunidad, cerraron la puerta de su salud física, pero principalmente de su salud espiritual. Entonces, ustedes pueden ver aquí algo muy importante, porque en medio de esa manifestación de una espiritualidad totalmente mediocre del rey Joram, también podemos ver que a pesar de que él estaba en condiciones muy, muy favorables, comparadas con la muchacha que estaba cautiva en Siria, él no tuvo las palabras adecuadas para darle a Naamán. Aquella joven sí, ¿verdad? Ahora, veamos aquí dos cosas muy importantes. Es la comodidad y la pobreza. El cautiverio de la joven y la opulencia de este rey. Son dos cosas aquí muy importantes porque la comodidad y la abundancia pueden ser motivos para alejarnos de Dios, como este rey Joram. Sí, entonces, para mantenernos fieles al Señor, son necesarios momentos difíciles, que esos momentos difíciles sean bienvenidos. Porque es más importante que nosotros estemos cerca de nuestro Dios, en comunión con Él y viviendo pobremente, que estar en la mayor comodidad y en el mayor lujo, pero totalmente ignorantes de la verdad e ignorantes del Dios que quiere salvarnos. El rey Joram estaba más enfermo que el propio Naamán. No tenía a Dios en su corazón. Era prácticamente inmundo, con una lepra espiritual que él mismo no percibía.
Muy bien, llegamos aquí entonces a algo que quiero expresarles. Porque estas son las cosas que estaban pendientes mencionarlas de la segunda parte de este 10º milagro de Eliseo, que aquí nos va a llevar al 11º milagro. Vamos a ver ahora. Entonces, en el libro de Proverbios encontramos una frase o palabras del proverbista. Proverbios capítulo 30, vamos ahí. Proverbios capítulo 30 en el verso número 7. Dice ahí, fíjense, pues, 2 cosas te he demandado. El proverbista, que aquí no es propiamente Salomón, sino es Agur, palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Entonces este hombre está orando y dice, 2 cosas te he demandado, está hablando con Dios. No me las niegues antes que muera. O sea, estas 2 cosas que él pide, está pidiendo que sean realizadas durante el periodo de su vida. Porque no quiere llegar a morir y que estas 2 cosas no sean parte de su propio corazón, ¿verdad? Porque todos podemos ser sometidos a circunstancias en esta vida que nos pueden alejar de Dios o nos pueden negar, pueden provocarnos negar al Señor. La presión de los hombres es muy fuerte. Es una influencia que muchos no resisten. Entonces dice, no me las niegues antes que muera. Aquí va la primera, número 8, verso 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Esa es la primera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. O sea, él no quiere vivir de una forma deshonesta, ni delante de Dios ni delante de los hombres. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Esta es la segunda parte. Primero está hablando de su vida moral, vanidad y palabra mentirosa. Y ahora está hablando de su vida material, ¿verdad? Porque son 2 cosas que acompañan la vida de todo ser humano. Su parte moral y su parte material. Hay personas que prefieren vivir bien materialmente durante su vida, aunque su vida moral sea un desastre. Y hay otros que prefieren vivir moralmente correctos, aunque vivan su vida material con escasez. Entonces, aquí dice él, vean ustedes qué sabio fue en ese sentido, pero hay algo más allá que el Señor quiere mostrarnos. Entonces, ¿cuáles son las 2 cosas? Vanidad y mentira aparta de mí. Y no me des pobreza ni riqueza. O sea, él dice, no me dejes que yo sea rico. Fíjense, porque estábamos hablando de la comodidad del rey Joram con todo su lujo. Él no tenía comunión con Dios, ¿verdad? Pero sí aquella pobreza de la muchacha. No era pobre, era una cautiva. Así tuvo la capacidad. Entonces quiere decir que hasta personas pobres que viven en situaciones paupérrimas pueden ser honestos, pueden ser pobres y aún moralmente correctos. Pero aquí sigamos. Dice, manténme del pan necesario. Él está pidiendo aquí, este proverbista, un término medio. Él está diciendo, Señor, no me hagas rico. Y él dice aquí, no sea que me sacie por su riqueza y te niegue. O sea, yo soy suficiente, no necesito de Dios. Y la verdad es que la mayoría de ricos de este mundo no tienen a Dios en su noticia, o sea, no están pensando en Dios, no tienen a Dios en su corazón y eso los hace prácticamente, como dice él aquí, negar a Dios. ¿Está bien? Ya que son tan capaces, el Señor los deja solos. Este proverbista no quería actuar de esa manera. No me des riqueza para que yo me sacie, o sea, tenga abundancia de comida, gordo, y de todo lo que yo necesito, que todo lo material llena mi pensamiento y mi espiritualidad. Qué tristeza. Y diga, ¿quién es Jehová? ¿Te dan cuenta? Yo no necesito de él, si yo tengo todo, soy el Dios de mi propia vida. Y luego dice, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea, él tenía el miedo de que si él fuera pobre, entonces él no soportara la pobreza y entonces fuera una persona incorrectamente moral, porque entonces va a robar para poder obtener lo que necesita. No es necesario llegar a eso.
porque el Señor sí puede llevarnos a situaciones de pobreza extrema, y aún así, como ya lo mencioné, hay personas que van a mantener su honestidad como en primer lugar. El proverbista tenía miedo de olvidarse de Dios en la riqueza y miedo de blasfemar al Señor en medio de la pobreza. Pero el pedido que yo quiero mostrarles a ustedes, que debe estar en nuestro corazón, es que nosotros también tengamos este pedido, pero de esta manera, que Dios siempre esté en nuestro pensamiento y que nada, ni ninguna circunstancia, sea muy buena o sea muy difícil, nos roben el privilegio de ver a Dios como lo más precioso de nuestra vida. La mayor riqueza que podemos tener en nuestra vida es el Señor. Entonces, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si Él permite que estemos en circunstancias difíciles, pues seamos agradecidos. Gracias a Dios que el Señor Jesús nos enseñó a orar en Mateo capítulo 6, verso 11, creo que es exactamente el versículo, donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Creo que se refiere más que todo a la palabra de Dios, pero no hay duda que también el Señor nos está mostrando con eso que nunca nos va a faltar el pan si confiamos en Él. No faltó maná en el desierto los 40 años hasta que llegaron a la tierra prometida. Entonces no nos va a faltar comida, o sea, aunque comamos poco, pero el Señor quiere que nos mantengamos fieles. Bueno, entonces en este momento llegamos después de esta situación, después de haber visto este panorama espiritual de los extranjeros y del propio pueblo de Israel, hablando del rey Joram específicamente, y cómo estaban en condiciones totalmente desfavorables, llegamos al momento cuando Naamán es curado, o llega al momento cuando puede ser curado de su lepra. Digo, que puede ser curado porque él estuvo a punto de perder su cura debido a su corazón orgulloso, ¿verdad? Recuerden lo que la muchacha dijo, si le rogara. Esto es muy importante. Entonces vamos ahora, y dice aquí, verso número 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Fíjense, dice, vino con sus caballos y con su carro. Él llegaba en un carro y sus caballos, y también sus soldados venían ahí también con caballos. Era un pelotón, ¿verdad? Un regimiento, algo extraordinario que estaba sucediendo ahí. Era una comitiva, digámoslo de esa manera así, extravagante hasta cierto punto. Bueno, era necesario tanto dinero que él llevaba consigo. Entonces se paró a la puerta de la casa de Eliseo, una casa, no crean que era un palacio, no, era una cabaña, una casita sencilla, porque toda su vida Eliseo vivió humildemente, ¿verdad? Y dice aquí, entonces Eliseo le envió un mensajero, ni siquiera lo salió a recibir, le digo, oh, bienvenido general, comandante de todo el ejército del rey de Siria. Esta es ahora su tierra y nosotros aquí estábamos esperándolo con tanta ansiedad que nada. Eliseo simplemente le mandó un mensajero, ni siquiera lo vio, él ni siquiera tuvo la oportunidad de ver a Eliseo. Y le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Vean ustedes la instrucción que le dio Eliseo. Ahora, esto fue algo impresionante porque aquí está el proceso de su cura. Todo está siendo llevado para que él sea curado. De hecho, desde mucho tiempo atrás, podemos decir algunos años, ya el Señor estaba previniendo toda esta situación y quería curar a Naamán, ¿verdad? Por eso le llevó a esta jovencita sufrida a su casa para que a través del sufrimiento de la cruz él conociera la cura de su lepra, de su pecado. Entonces, él está ahí
Pero cuando oye estas palabras, en lugar de decir, ay, muchas gracias, porque para mí, yo realmente lo que más a mí lo que más me importa es mi cura, mi liberación. Pero no, él no pensó en eso. Él simplemente, a pesar de su lepra, fíjense ustedes cómo somos nosotros los seres humanos, a pesar de su lepra, a pesar de su condición, a pesar de lo que él era, prefirió abrazar el orgullo. Estaba dispuesto a regresarse leproso a su casa, pero no a humillarse. Por eso es que habían dos cosas muy importantes que el Señor esperaba de él y que espera de toda aquella persona que quiere ser curada. Primero, hay un reconocimiento de su condición y un reconocimiento de dónde está llegando. Vamos a ver ahora. Y segundo, de humildad. Necesitaba humillarse y dejar a un lado el orgullo, porque dice la Escritura en Santiago capítulo 4, verso 6, y nace de Proverbios capítulo 3, verso 34, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ese es el carácter de Dios y siempre lo será. Entonces, todo hombre que se mantiene firme en su orgullo no alcanza la gracia de Dios, a pesar de que Dios quiera curarlo. Entonces, puede existir en la posibilidad de cada ser humano de ser curado, pero puede también cada ser humano cerrar esa puerta si mantiene el orgullo. Entonces dice aquí en el verso, porque le digo, y tu carne se te restaurará y serás limpio. O sea, le estaba dando una palabra verdadera y le estaba dando ya un anuncio de su futuro, pero lo estaba mandando para el bote de la basura. Y Naamán se fue enojado, fíjense ustedes, diciendo, he aquí yo decía para mí, bueno, entonces quiere decir que él ya lo tenía todo resuelto, ya lo tenía todo en su mente. Yo decía para mí, vean cómo somos nosotros que preparamos todo. Es que cuando yo llegue allá me van a salir a saludar, pero si no me salen a saludar, yo no entro. ¿Cómo podemos tener todo resuelto en la cabeza? Él ya lo tenía todo preparado. Dice, y yo decía para mí, saldrá él luego, fíjense, saldrá el profeta luego, ¿por qué? Porque está llegando el gran comandante. Y estando en pie, él va a llegar ahí, va a hacer aquel show de profeta levantando sus manos a los cielos e invocando, y habían truenos y relámpagos. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ser espectacular, porque es para mí. Qué tremendo, ¿verdad? Todo tiene que ser grande, tiene que ser, pero majestuoso, porque soy yo el que va a recibir ese beneficio. Si yo voy a recibir un beneficio, no sería que soy yo el que tendría que ser espectacular en mi humildad, en mi ruego, en mi súplica. Pero él dice, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él estaba hasta queriendo que el profeta tocara. Imagínense, en la época de Eliseo, pues en todo el Antiguo Testamento, toda persona leprosa era inmunda, no podría ni acercarse. Como él era extranjero, no tenía ese entendimiento, ¿verdad? Era un inmundo que esperaba que alguien que no la tuviera fuera suficientemente valiente para colocar su mano sobre la lepra. No. De hecho, Eliseo lo hizo también para no contaminarse. La palabra era clara, tenía que ir y lavarse, pero no tenía por qué acercarse él a Naamán. Sin embargo, era lo que muchos piensan. Así hay gente que piensa que todos deben aceptarlo tal cual es, ¿verdad? Él es orgulloso, vanidoso, grosero, él es mal hablado, él fuma, él es hediondo. Disculpen todas tantas cosas feas, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que tenemos tantos defectos y tantas cosas feas que nosotros queremos que los demás nos acepten tal cual somos. La verdad es que hasta hay personas que consiguen aceptarnos así, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos ser diferentes en nuestra forma de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo discernimos nuestra propia vida, ¿verdad? Muchas veces lo que sucede es que estamos ciegos a lo que realmente somos, y por eso es que no podemos ver lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, dice aquí, y aquí viene el reconocimiento, vean ustedes conmigo, Abana y Farfar eran hasta el día de hoy existen,
dos ríos de Damasco, o sea, en Siria. Damasco era la capital, es la capital. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Oigan ustedes, dos ríos mejores que todas las aguas de Israel. De hecho, no habían tantas aguas, no hay tantas aguas, pero de todos modos lo que está diciendo, él está menospreciando, fíjense ustedes lo que voy a decirles, está menospreciando el lugar donde puede ser curado. Está menospreciando la tierra a donde aquella muchacha le dio la buena noticia que él puede llegar para ser curado de aquella lepra que lo lleva a la muerte. Pero él, por su orgullo, está menospreciando la tierra de Abana y Farfar. Son ríos con aguas más limpias que este río Jordán que está aquí, menospreciando el río que Dios utilizó para llevar y que su Hijo Jesús fuera bautizado en esas aguas. Qué cosa impresionante. El Hijo Jesús, su Hijo, nuestro Señor, tan humilde, que le dijo a Juan, deja para que cumplamos toda justicia. Qué cosa impresionante. Qué corazón tan humilde, el corazón de nuestro Dios. Pero no quería entrar al río Jordán. ¿Por qué? Es una evidencia de falta de arrepentimiento, falta de reconocimiento de sus pecados. Bien dijo Juan el Bautista a aquellos fariseos que venían a bautizarse, a hacer frutos dignos de arrepentimiento, y no los bautizaba. ¿Por qué? Porque no había una evidencia de cambios, porque el verdadero arrepentimiento también va a traer evidencias de transformación. Nuestra conducta debe ser diferente, ¿verdad? Las personas debemos cambiar, no podemos seguir siendo los mismos. Entonces aquí era la falta de reconocimiento de la tierra de Israel que le estaba impidiendo. Vean ustedes que desde el principio el Señor le mostró a aquella joven, a aquella muchacha, y él pudo haber dicho, pero a aquella que yo tanto lastimé es la que está dándome ahora la oportunidad de ser curado. ¡Qué tremendo! ¡Qué mensaje el Señor tiene para nosotros aquí en este lugar! Y dice, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? No. ¿Puede lavarse en mejores aguas? ¿Puede colocarse aguas santas? No van a tener la magia para curar o librarte de las condiciones. No, el Señor muchas veces a nosotros nos lleva a determinado lugar para que allí reconozcamos lo que somos, y allí, en ese lugar que nosotros menospreciamos, sea el lugar que Él tiene para nuestra cura. Y ustedes van a ver a qué estamos llegando en este momento. Entonces, dice, se volvió y se fue enojado, pero sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, una gran cosa, ¿no la harías? Claro que sí, una gran cosa, sí, porque yo soy una gran cosa. Cualquier cosa que me pidiera subir el Everest, yo voy a subir porque eso soy capaz. Ven ustedes cómo es que aquí el Señor está presentándonos lo que el hombre se considera a sí mismo, y lo que Dios simplemente quiere que Él aprecie, vea, discierna, perciba. No lo harías. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Solo una cosa tienes que hacer, humillarte. Bueno, al final de cuentas, dice que él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vean ustedes que él estuvo dispuesto a humillarse. Tal vez la primera vez fue difícil para él entrar, a segunda también, y humillante, ¿verdad? Para los propios siervos que estaban ahí, que lo acompañaban, y los soldados y todos estaban ahí. Tal vez mirándolo y tal vez tapándose de rostro o se voltearon para que él no se sintiera avergonzado. Pero la cuarta, te faltan 3, general. La quinta, y en la séptima estaba él curado total. Vean ustedes qué alegría. ¿Cómo es que una cosa tan simple, cómo el reconocimiento puede llevarnos a la salud? ¿Cómo
La humillación puede llevarnos a la salud. Bueno, aquí quiero mostrarles algo muy importante. Algo que definitivamente vale la pena que lo consideremos. Como ya lo mencioné, Naamán estuvo a punto de perder su cura, la oportunidad de la cura. ¿Por qué? Por el orgullo y por la falta de reconocimiento, por la falta de humildad. En el libro de Santiago, abran sus Biblias ahí. Vamos a leer un pasaje que muestra prácticamente que cuando un hombre está dispuesto a reconocer su necesidad, a reconocer en lo que él ha fallado y contra quienes ha fallado o a quienes ha ofendido, y él se humilla, él va a ser curado, experimentará milagros maravillosos en su vida. Santiago capítulo 5, verso 14, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Este es un procedimiento que se toma cuando alguien está enfermo, ¿verdad? ¿Está enfermo por qué? No sabemos, tal vez es una enfermedad cualquiera que vino y contagiosa, un virus o lo que sea. Pero hay muchas enfermedades que surgen en la vida de una persona debido a su orgullo, debido a tratar mal a otros. Verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Vean, la oración de fe salvará al enfermo. No es propiamente el poder del aceite, sino la oración de fe. Pero el aceite es una representación, una figura de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, eso es parte del proceso. Y el Señor lo levantará. ¿Quién lo levantará? El Señor. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Él va a ser curado? Pero ¿qué tienen que ver los pecados ahí? Pero dice, si hubiere cometido pecados. Eso significa que hay algunas enfermedades que son fruto del pecado del hombre, de su forma de vivir, de su forma inmoral, de su concupiscencia o de su maltrato, eso también es pecado, hacia personas que son menores, que son, digamos así, débiles en relación a él y que él se ha aprovechado de las circunstancias para herir, para menospreciar, como Naamán menospreciando a Israel. Habana y Farfar son ríos de Damasco mejores que las aguas del Jordán, menospreciando esa parte. Vean ustedes cómo es que nosotros podemos llegar a tener una actitud contra alguien, contra una persona, que eso, cambiando nuestra actitud y poniéndonos humildes para tratar de una mejor manera y con amor y con respeto y con perdón a alguien más, puede traer una liberación y una cura total a nuestra vida. Si ustedes creen que esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en Santiago, sigamos leyendo. Y dice en el verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que los demás sepan mis pecados? No es propiamente por eso. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Bueno, primero hay que estar dispuesto a reconocer nuestra falta, y si estamos dispuestos a confesar nuestro pecado, es una evidencia de humildad, de humillación. Y orad unos por otros. Vean ustedes que es precioso. Para que seáis sanados, curados. Orad, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis curados. La cura de muchas personas, hasta creyentes, puede venir cuando el que está enfermo pueda estar dispuesto a humillarse y reconocer que ha ofendido a un hermano, que lo ha menospreciado, como Siria a Israel, como Naamán al río Jordán. ¿Verdad? Pero cuando hay una humildad, ya no mantenerse ahí, no, yo nunca lo voy a perdonar, no, yo nunca voy a hablarle a esa persona, ni siquiera la quiero ver. Todo ese tipo de actitudes son realmente una evidencia de nuestro orgullo y de nuestra altivez. Eso puede llevarnos
a vivir enfermos. Y esas enfermedades pueden ser curadas de una forma extraordinaria y puede ser casi inmediato cuando estamos dispuestos a liberarnos, ¿verdad? Por eso dice confesaos, es una liberación. Mírenme, perdónenme por la forma como los he tratado, perdónenme por la forma por las palabras que les he dicho, perdonen por mis actitudes arrogantes delante de ustedes, perdónenme por esto y por lo otro. Y dice, y confesaos, sí, pero yo también, perdonadme yo también esto, y orad los unos por los otros y seréis sanados. Y dice ahora aquí, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando hay una oración de confesión, de reconocimiento y de humildad, esa oración es poderosa. Por tanto, hay enfermedades que los hombres sufren y solo serán curadas o curados esos hombres cuando confiesen sus faltas a aquellos que han ofendido. Es necesario pedir perdón cuando hay algo que nos ha incomodado, que nos ha tenido por mucho tiempo, porque hay personas que pueden sufrir de úlceras, pueden sufrir de cualquier cosa, enfermedades, como Naamán con su lepra, ¿verdad? Él podría haber sido, no, yo no sé ni cuál es la causa de esto, fue contagio, lo que sea, no importa, pero los únicos dos requisitos que lo ayudaron para ser curado fue el reconocimiento de no humillar más a la tierra que le estaba dando la oportunidad de cura y su humildad. Necesitaba humillarse. El Jordán es mejor que el Habana y Farfar, dice. Entonces es necesario el reconocimiento de nuestra falta y humillarnos, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces viene en este momento, para ir terminando, la conversión, porque aquí vamos a encontrar después de esto el 11º milagro de Eliseo. Viene aquí la conversión de Naamán. Él reconoce, dice aquí, verso 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, la comitiva que andaba con él, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Él no está diciendo en toda la tierra de Israel, no, está diciendo en toda la tierra, el mundo, en todos los países. No hay Dios sino en Israel. Entonces él se dio cuenta que no eran los dioses vean ustedes aquí la conversión. Él dejó de ser idólatra y pasó a ser un monoteísta. Una persona en creer en el único Dios y en el único Dios verdadero que hay en este mundo, que creó los cielos y la tierra. Él se convirtió al Señor. Solo le faltaba. Vean ustedes qué precioso esto, porque él fue curado físicamente y fue curado espiritualmente. Como aquel paralítico. El Señor le dijo primero, tus pecados te son perdonados, y después le dijo, levántate y anda. ¿Por qué? Porque es Dios el único que tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Lo puede hacer también a través de los hombres. Por eso dice, confesaos. Y tenemos también que aprender a perdonar, porque de esa manera vamos a traer liberación y cura a todos. Entonces él se convierte al Señor y llega a reconocer. Y entonces vean ustedes cómo él llegó con tanto dinero, con tantos bienes, tanta cosa, tanta riqueza llevaba él. Hoy en día hablemos de millones, ¿verdad?, de dólares, de quetzales. Y él podía haber dado todo. Si él le dice, bueno, ahora que ya estás curado, yo quiero todo eso, déjalo aquí. No pidió nada. O sea, él iba cargado de cosas, pero ahora lo que él pidió fueron 2 cargas de tierra, de la tierra de Israel, 2 cargas de mula. Todo lo que él podía llevar en 2 mulas de la tierra de Israel, él quería llevar. Y él se lo pidió a Eliseo, y Eliseo le dice, está bien, no hay problema, puedes llevar esas cargas de tierra. ¿Por qué? Porque él estaba llevando parte de esa tierra de Israel que representaba el lugar donde él tendría en su casa para adorar al único Dios que lo salvó y que lo rescató. Gloria a Dios. Bueno, entonces, aquí llegamos al punto final, y yo voy a tomar unos minutitos más para poder terminar, porque si no, entonces necesitaría una tercera parte de este mensaje. Él le dijo en el verso 19, y él le dijo, Eliseo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. A cierta distancia estaba él cuando entra en acción Giezi. Dice, entonces
Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Vean ustedes ahora esta parte que es muy importante, porque este hombre era un hombre israelita. Giesi era siervo, criado de Eliseo. Y él vio todo lo que pasó. De hecho, tal vez él fue el mensajero que llegó a decirle que lo que tenía que hacer. Pero él no estuvo de acuerdo en la actitud o en la postura negativa de Eliseo de rechazar lo que él quería darle. Él dijo, pero ¿cómo? Entonces, este Giesi es como una figura o tipo del propio Judas, que también, cuando ustedes se recuerdan aquella mujer que quebró el vaso de alabastro de ungüento, de nardo puro, y lo derramó sobre Jesús, que según las Escrituras valía como 300 denarios, o sea, 300 días de trabajo, casi lo de un año de trabajo. ¿Quién va a comprar un perfume de ese precio, verdad? Solo alguien que tiene esa posibilidad. Pero para ella, esa persona que derramó ese nardo, que fue sin duda María, la hermana de Lázaro, no María Magdalena, sino María, la hermana de Lázaro, ella estaba tan agradecida en su corazón, probablemente por la propia liberación de su hermano, la resurrección de Lázaro, que ella derramó ese óleo. Pero Judas dijo, ¡ala, pero qué desperdicio! Por eso es llamado el hombre de iniquidad, porque eso quiere decir también el hombre del desperdicio, porque él creyó un desperdicio dar lo mejor para Jesús. Eso debería de haber sido vendido para los pobres. Entonces él utilizó su aparente religiosidad y preocupación por los pobres para satisfacer su propia codicia. Había codicia, avaricia en el corazón de Judas, y él traicionó al maestro por dinero, 300 piezas de plata. Entonces, aquí encontramos a Giesi, que está traicionando a su maestro, porque él primero criticó a Eliseo por haber rechazado los regalos que quería darle a Naamán. Entonces él dijo entre sí, dijo, yo voy a ver qué consigo. Entonces aquí vamos a encontrar que la lepra de un extranjero se quedó en Israel. Parte de la tierra fue llevado por el leproso que fue curado, pero la lepra se quedó en Israel. No debía de haberse quedado, pero se quedó en Israel por la codicia y la avaricia. Quiere decir que la codicia y la avaricia son pecados como la lepra. Qué terrible es eso. Entonces, este punto que estamos llegando aquí es un punto muy importante, porque nosotros como cristianos necesitamos tener de tal manera nuestro corazón que él se aferre a las cosas y a las riquezas espirituales. No quiere decir que no tengamos riquezas. No hay problema en eso. Ustedes lo van a ver ahora en las palabras que Eliseo le da a este siervo. Pero él viene y se va y dice algo interesante, porque es exactamente la comparación entre él y Judas, ¿verdad? Porque Judas dijo, no es que él estuviera preocupado por los pobres, dice Juan el escritor, sino porque él era ladrón y robaba de la bolsa de la tesorería. Eso fue lo que dice Juan, nosotros lo leemos en el Evangelio. Pero aquí, Giesi, él también dice lo mismo. Dice aquí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Miren ustedes cómo su codicia lo hizo correr detrás de Naamán. Él ya tenía una distancia, había recorrido un buen trecho, pero él corre y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras de él, se bajó del carro para recibirle, porque probablemente lo identificó como el mensajero de Eliseo, y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, va todo bien, en mí va todo bien, porque ahora vengo a obtener lo que deseo en mi corazón. Y dice, y él dijo, mi Señor me envía a decirte. Vean ustedes que ahorita viene él
y miente. ¿Recuerdan lo que leímos en Proverbios 30? Líbrame de vanidad y palabra mentirosa. ¿Verdad? Pero aquí debido a su codicia, está dispuesto hasta mentir. ¿Por qué? Porque los codiciosos utilizarán métodos incorrectos, deshonestos, injustos para obtener riquezas. Y aquí viene él y dice, he aquí, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín, lugar donde habían otra escuela de profetas, de hijos de los profetas, 2 jóvenes de los hijos de los profetas, y te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Esos vestidos eran vestidos para fiesta, o sea, eran vestidos lujosos en aquella época. Y le está pidiendo un talento de plata. ¿Ustedes se recuerdan cuánto era un talento de plata? Un talento era para 1000 hombres. Para el salario de 1000 hombres, un talento. Y él está pidiendo eso a Naamán. Y entonces dice que Naamán le dice, dijo a Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Debe haber gritado Giesi, ¿verdad? Debe haber gritado, 2 talentos. Se le ven así, le ha agrandado las orejas y el corazón y la bolsa aquí, boom, boom, 2 talentos. ¿Cuánto eran 2 talentos? El salario para 2000 hombres de guerra. 2 talentos de plata. Y dice, dice que ató 2 talentos de plata en 2 bolsas. Pesadito, ¿eh? Y 2 vestidos nuevos, porque él estaba pensando agradar a esos hijos de los profetas, porque Eliseo ya no era para él, era para sus jóvenes estudiantes. Y este hombre estaba pensando en esos jóvenes pobres. ¿Se dan cuenta cómo ambos, Judas y Giesi, estaban realmente pensando en los pobres, pero solo fue una justificación para obtener lo que ellos querían en su codicia y en su avaricia? Y entonces dice, y puso a cuestas, lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él, Giesi, lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa donde vivían con el profeta. Y luego mandó a los hombres que se fuesen, fuera, ¿verdad? Y se fueron aquellos meros inquietos, ¿verdad? Porque no llegaron ni siquiera para ver al profeta, para dejarle las cosas que él había pedido. Mentiroso ese Giesi, ¿eh? Entonces dice, ahora vamos a ver algo aquí muy importante, porque aquí llegamos prácticamente al final de nuestro mensaje. Se recuerdan entonces que le dio prácticamente el salario para 2000 hombres. Eso era mucho dinero. Yo creo que se estaba sobando las manos Giesi. Yo ahora sí la hice por el trabajo de él, porque fue el trabajo de Dios a través del profeta Eliseo, pero el que sacó ganancia y lucro de todo este negocio fui yo, y lo fue a guardar y ya estaba pensando en los planes que haría, qué compraría, qué tendría, qué edificaría, qué plantaría, porque era mucho dinero, hermanos, mucho dinero. Aquí vamos a entender las palabras de Eliseo. Dice, verso 25, y él entró y se puso delante de su señor, como si nada estaba pasando, ¿verdad? Pero él iba tan contento que era inevitable mostrar en su rostro la alegría, digamos así, pícara, pecaminosa, y también la alegría de sentirse ya una persona rica. Nosotros no podemos ocultar lo que sentimos adentro, se manifiesta en el rostro. Se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Qué cosa, ¿verdad? ¿Cómo es que estamos dispuestos? O las personas, y hablemos de nosotros, ¿verdad? Dispuestos a mentir cuando todo es nuestra conveniencia. No, hermanos. Tenemos que aprender a ser honestos, verdaderos, y a amar la justicia y la honestidad y una vida moral correcta sobre todas las cosas materiales y sobre
este materialismo y la codicia que este mundo nos ofrece y que el propio Satanás quiere que vivamos. Dice entonces aquí, verso 26, él entonces le dijo, ya voy a terminar, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¡Wow! O sea, con esas palabras debe haberse caído la quijada de Jesse. ¡Ah! ¿Cómo sabes ese detalle si no te has movido de aquí? Es que porque la cuestión está en esto. Dios ve todo lo que pensamos, sabe todo lo que pensamos, como dice el Salmo 139, ni el pensamiento ni la palabra salió a mi boca, tú las sabes todas, y ve todas nuestras acciones. Él está consciente de eso. Entonces prácticamente él no mintió al profeta, le estaba mintiendo al Señor, que es el que conoce nuestros corazones. Y dice, ahora, él entonces dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Ahora, oigan las palabras de Eliseo. ¿Es tiempo de tomar planta? ¿De tomar vestidos? Ya en ese momentito Jesse estaba que ya se caía de espaldas. ¿De tomar vestidos? Escuche, olivares es lo que él había pensado en comprar. Va a comprar varios olivares. Viñas, dinero suficiente tenía para comprar viñas. Ovejas, va a ser ahora un agricultor próspero. Bueyes para sembrar la tierra y cosechar gran cantidad de trigo. Siervos y siervas. Él también quería ser un gran señor con criados para que él no quería ser más criado, quería tener criados para que lo sirvieran. Entonces, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, él trajo un estigma permanente para su familia debido a su codicia. Y ese es el serio problema que como padres podemos transmitir, o los hombres en general, a los hijos cuando no estamos tratando nuestros propios pecados. Son transmitidos a los demás. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Entonces la lepra de Naamán se le pegó a un codicioso, a un avaro. Ahora, aquí termino. Después de haber dado la sentencia, todo lo que Eliseo mencionó era el fruto de una persona rica, ¿verdad? De alguien muy rico, y él ya lo era. Una persona tenía el salario de 2,000 hombres, solo para él, más los 2 vestidos de fiesta. Entonces, quiero terminar aquí en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 6. Vamos ahí juntos y aquí concluimos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Piedad es una vida correcta, una vida santa, una vida moral correcta. Con contentamiento es con gratitud. No me des pobreza ni riqueza, dame el pan necesario. Independientemente de cuál sea lo que el Señor escoja por nosotros, seamos agradecidos. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, ¿por qué estamos acumulando un montón de cosas en esta vida si no nos vamos a llevar nada? Es que estamos pensando en los hijos. Bueno, sí, está bien. Dice la Escritura que el justo deja herencia a sus hijos. Qué bueno, si lo estamos pensando de esa manera, estamos buscando el bien por nuestros hijos. Pero dice aquí, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Sustento y abrigo, o sea, comida y moradía. Dónde vivir y qué comer. Ya, con eso, y eso implica trabajo, porque el que no trabaja no come. Entonces, está ahí agradecido. Verso 9, aquí está el punto, porque los que quieren enriquecerse, como fue el caso de Jesse o Judas, dice, caen en tentación y lazo. En tentación y lazo, quiere decir, fican amarrados. Y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, la codicia y la avaricia puede extraviar de la fe a cualquier persona, hasta alguien como Jesse, que era morador, ciudadano de
Israel, no era extranjero, era un ciudadano de Israel, pero por su codicia él se quedó con la lepra del extranjero. Por tanto, oremos sabiamente como el proverbista. Libra de vanidad y mentira mi vida, de riqueza y pobreza, manténme del pan necesario, vivamos agradecidos. O sea, era esto lo que nos faltaba para complementar la segunda parte. El 11º milagro de Eliseo fue prácticamente la transmisión, o sea, es una maldición que vino debido a la codicia y a la avaricia del corazón humano. Que el Señor nos libre a nosotros y que en lugar de la avaricia y de la codicia seamos agradecidos con lo que tenemos, que sigamos trabajando duro. Si el Señor nos bendice, no hay problema con ser prósperos, ¿verdad? El Señor ayuda a los diligentes, dice la Escritura que los diligentes entre los príncipes estarán. Quiere decir, ellos van a prosperar, van a subir, van a ser promovidos, tendrán más. Pero que nada de lo que es acumulado, o mejor dicho, dado para nosotros, nos quite de nuestro corazón la verdadera riqueza que es la presencia del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta segunda parte del mensaje sobre la cura de Naamán, que también nos enseña cuánto nosotros necesitamos reconocer nuestros problemas, nuestras necesidades, y que necesitamos también ser curados. Señor, danos un corazón precioso para perdonar, para pedir perdón, para ya no vivir con rencores ni con cosas que traen enfermedades a nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Te lo agradecemos, Señor, y por favor que el aceite de tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas para que seamos personas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga y gracias por recordarme esta otra parte.